Hola a todos de nuevo, aquí estoy para intentar exponer el tema 13 de la parte especial del programa de intervención. Sabéis que son dos temas de urbanismo, el 13 y el 14, ya los tengo elaborados. A partir de aquí comienza el presupuestario, con lo cual, tal como os dije, ya está el archivo listo para descargar con los temas de intervención del 1 a 14, porque a partir de aquí ya comienza presupuestario y el presupuestario necesita un tratamiento separado. Decíos que el tema 13 es un tema feo porque es un tema que habla sobre la evolución histórica de la legislación urbanística, la doctrina del TC, el marco constitucional, es decir, son epígrafes muy indeterminados donde no sabes exactamente qué meter y qué no meter para que el tribunal considere que es suficiente el contenido. Y de otro lado tenemos el tema 14, solo hay dos temas, ya os digo, que el tema 14 es un despropósito porque es un intento de aglomerar los 10 u 11 temas que hay en SIAL de urbanismo, donde se desarrolla todo y entonces tienes todos los conceptos de urbanismo, que es lo que me pasó a mí, que yo al estudiar el urbanismo en SIAL, pues claro, tú tenías una concepción muy amplia de urbanismo y si eso lo intentas poner en un solo tema, a mí me da la sensación de que va a ser muy difícil de entender. Yo intentaré hacerlo lo más asequible posible, pero es que, no sé, cuando te dice distintos sistemas de actuación urbanística, es que eso dices, ¿y de dónde sale y de dónde viene? Si no conoces la ley del 15, la ley del 76 y los reglamentos, es muy difícil. Bueno, vamos a intentar el tema 13, que nos habla el primer epígrafe de la evolución de la legislación desde el 56. Ostras, que bueno, esto es una errata, ahora lo corregiré, ¿eh? Decid también que ya lo he dicho, que ya tenéis listo el archivo para descargar. Está corregido, está ya con todos los temas que tienen que estar y además con un pequeño contenido adicional que, dado que entre comillas me sobraba de secretaría, pues lo he dejado aquí a modo de adenda al final para quien quiera, consultar o llevar un poquito más de la cuenta y si no, nada, porque eso es de secretaría y no entra, pero me parecía bueno aprovecharlo ya que estaba elaborado. Vamos a ver la noción de derecho urbanístico. Una de ellas, porque ya veréis que en esto hay para todos los gustos, es un conjunto de normas que se integran en el derecho administrativo por sí o a través del planeamiento. Esto ya nos está anticipando el carácter normativo de los instrumentos del planeamiento. ¿Ves? Otra cosa que es difícil de entender si no se tiene una base fuerte de urbanismo. Y lo que hace este conjunto de normas es regular el contenido de la propiedad en función de su calificación urbanística. ¿Por qué? Porque generalmente, y esto lo digo por mí la primera, yo antes de profundizar en el tema de urbanismo, creía que todo propietario de un predio todo derecho dominical o titularidad dominical de un predio conllevaba el derecho a edificar. Y no es así. Hay predios o titularidades dominicales de predios que no incluyen el derecho a edificar, lo que se conoce como el jus edificandi, ¿vale? Entonces, ¿qué le atribuye a la propiedad ese jus edificandi? La calificación urbanística. En función de la calificación urbanística, tú tendrás o no en tu propiedad derecho a edificar o no tendrás derecho a edificar. Vale, la evolución histórica de la legislación urbanística, partimos de la ley del suelo del 56, este es un punto de inflexión absoluto en la normativa española urbanística, supone un punto de inflexión, porque de un lado introduce un sistema completo de planeamiento y gestión urbanística. Y lo que hace es impedir actuaciones independientes o autónomas. Ya no vale aquello de yo en un terreno que tengo aislado en tal sitio me construyo una casa o metal. No, eso no sirve. Hay que hacer un sistema completo de planeamiento, confiar en que ese predio que tú tienes sea incluido en ese polígono sobre el que se van a realizar las actuaciones de primera urbanización y puedas a partir de ahí
realizar una edificación. Se produce una nueva configuración del derecho de la propiedad, donde la recuperación de las plusvalías en la doble carga de urbanizar y edificar pasa al propietario, y esto es importante porque tiene que ver con el artículo de la Constitución donde se dice que el total de la población participará de las plusvalías de las edificaciones o la construcción de servicios públicos a cargo del erario público. Bien, pues aquí lo que se hace es que se asegura que se va a recuperar la plusvalía del procedimiento de de urbanización, mediante la carga de urbanizar, y luego si edificas, pues la carga de edificar, porque la urbanización la tiene que pagar el titular del predio. Es que García de Enterría, yo os digo que esto es que sin controlar el urbanismo es un poquito difícil. Y por último, digamos, para destacar de la ley del 56, la organización territorial como una materia con sustantividad propia. No es una simple ampliación de la ordenación urbanística municipal a un territorio mayor. Es decir, no se trata de que hagamos el plan general de urbanismo de un municipio y luego cojamos un polígono que está anexo y digamos, bueno, pues ahora vamos a hacer el instrumento de ordenación de este polígono. No, hay que hacer un plan de ordenación general que acoja todo el territorio, el territorio, el término municipal. Puede incluso comprender más de un término municipal. Eso depende de los instrumentos de ordenación urbanística y de la normativa urbanística autonómica, que ya sabéis que es competencia, el urbanismo, la ordenación del territorio del urbanismo en principio es competencia de la comunidad autónoma, artículo 148.1.3. Después pasamos ya directamente a la Ley de Régimen del Suelo del 75, que puede considerarse como la reforma que perfeccionó la clasificación del suelo como soporte del régimen urbanístico. Claro, tiene toda la lógica. Y destacamos, para que sea fácil de memorizar, la clasificación del suelo en urbano, de reserva urbana y rústico. Y de otro lado se imponen cesiones obligatorias y gratuitas de suelo, pero la extensión, porque esto ya estaba en la ley del 56, la extensión de estas cesiones de suelo no depende de la clase del suelo, sino del sistema de actuación. Los sistemas de actuación los veremos en el tema siguiente. ¿Qué es un sistema de actuación? La ley no lo define, yo no debería definirlo, pero digamos que es una forma. Hay tres tipos de sistemas de actuación, que son instrumentos mediante los cuales se lleva a la práctica las actuaciones de urbanización. Bueno, ¿veis? Es que esto es complejo explicarlo si no hay... Bueno, vamos a ver. Después tenemos el texto refundido por Real Decreto 1346/76, que yo sigo todavía sin saber si estamos ante la ley del suelo del 76 o ante el Real Decreto del 76, porque nos habla de un texto refundido, pero por un Real Decreto, bueno, es igual. Yo he visto en muchos sitios la ley del suelo del 76 y yo sigo para adelante. Es la culminación de las diversas reformas que se habían operado sobre la ley del 56. Esta sí tiene un desarrollo reglamentario completo que no tenían las leyes anteriores, fundamentalmente los tres gregarios, que además siguen vigentes en su mayor parte, el reglamento de planeamiento, el de disciplina urbanística y el de gestión, todos ellos del año 78. De otro lado, el concepto de calificación se reserva a la asignación de usos por el plan correspondiente, y de otro lado, el régimen estatutario de la propiedad depende ahora de la calificación del suelo. ¿En qué la calificamos? Pues tal como se dice. No lo dice aquí, claro. Bueno, depende del instrumento urbanístico, pues y de la ley. Generalmente, actualmente en la ley del 2015 está el suelo urbano, el suelo urbanizable y el suelo rural. Bien, la ley del suelo 8/90 y el texto refundido del 92, sabéis que ambos fueron declarados inconstitucionales por la sentencia del Constitucional 61/97 por injerencia competencial.
esto a grandes rasgos, ¿vale? Esto genera una gran incertidumbre porque si se eliminaba la legislación estatal o marco o base que había sobre ordenación del territorio, dices, ¿y ahora qué? O sea, me anulan esto. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que tengo que esperar a que cada comunidad autónoma regule el urbanismo a su entender y tengamos una descoordinación absoluta entre localidades que distan a lo mejor 10 kilómetros, porque una está en una comunidad autónoma y bueno, esto, entonces, en principio, se puede decir que quedó vigente. Bueno, gran incertidumbre acerca, claro, del Real Decreto Ley 380 y del 1681, que es los que estaban antes. Lo que vuelve es la vigencia de la del 76, en lo que no contradiga a lo dispuesto por el recurso de inconstitucionalidad y sus tres gregarios. De hecho, esta ley, ya os lo advierto, sigue en algunos artículos aún vigente, con la del 15 todavía, y los tres gregarios también, casi en su totalidad, siguen vigentes. Y por último, yo ya paso directamente al texto refundido del 15, que es un intento de unificar en un solo texto legal la legislación sobre materias competencia del Estado que afectan a la ordenación del territorio y urbanismo, de las autonomías y del planeamiento local, porque esto es otro de los puntos o de los escollos del urbanismo. Y es que el urbanismo es un tema que, como competencia, la titularidad exclusiva la tiene la comunidad autónoma, artículo 148.1.3, pero hay aspectos que están íntimamente relacionados con el urbanismo, como es la expropiación forzosa, imprescindible en algunos casos, que es de regulación exclusiva por parte del Estado. Entonces, lo que hace el texto del 15 es intentar unificar en un solo texto no solo la ordenación del territorio, sino aquellos aspectos que inciden sobre la ordenación del territorio, pero que no son competencia de la comunidad autónoma, porque si no otra vez estarán las autonomías planteando recursos ante el Constitucional por injerencia competencial. Y también para incluir parte del planeamiento local, porque el planeamiento es local, no es autonómico. Es que esto es un tema, yo es que esto lo veo en dos temas muy, muy difícil. Vamos a ver el marco constitucional del urbanismo y la doctrina del Constitucional. Bueno, pues tal como os he comentado, según el 148.1.3, la titularidad competencial en principio exclusiva es de la comunidad autónoma. Eso significa que puede desplegar y ejercitar funciones legislativas, ejecutivas y de gestión. Bien, sin embargo, íntimamente ligadas, que es lo que acabo de decir, con esta materia, tenemos otras materias de titularidad competencial estatal o incluso local. El paradigma, como digo, es la expropiación. Es que está regulada por la Ley de Expropiación Forzosa del 54, que sigue vigente, con algunos arreglos en la Ley del 15, como el régimen de valoraciones, etc. Y de otro lado, no podemos obviar la función social de la propiedad, que sigue siendo también titularidad estatal, y que para ello en la Ley del 15 se articulan figuras como la venta forzosa o la sustitución. Bueno, o para y luego está siendo la titularidad que impone cargas de actuación de urbanización, como puede ser también la cesión de suelo para dominio público. Aquí ya entra la entidad local, porque la cesión de suelo, que es obligatoria a la hora de realizar actuaciones de urbanización, este suelo va para la entidad local. Y quiere decir que esto se rige, en principio, la normativa, digamos, que coordina o básica o digamos, marco es la Ley del 15, luego esto varía en función de la comunidad autónoma, pero el suelo que se cede a la hora de urbanizar, que se cede siempre, además se cede suelo de dos maneras. Primero, cesión de suelo para dominio público, para instrumentos de dominio público o instrumentos necesarios para las actuaciones de urbanización, y cesión para el patrimonio público del suelo, que ya sabemos que es titularidad de la entidad local. Son bienes inmuebles, claro, titularidad de la entidad local, en principio de carácter patrimonial, y luego veremos si se hace una mutación demanial o no, pero bueno. Esto ya sabéis que está recogido en el artículo 15, lo de la cesión del suelo y del patrimonio público del suelo.
No me quiero meter en más porque, en fin, la gestión del patrimonio público del suelo es de la entidad local. No os vayáis a llamar a engaño. Aquí ni el Estado ni la comunidad autónoma tienen nada que decir. Así, de la doctrina del Constitucional se pueden obtener las siguientes conclusiones. Tenemos, por una parte, lo que podemos denominar el urbanismo objetivo, que se centra en los instrumentos, la planificación o la ordenación, entre otros aspectos, y un urbanismo material, que es el contenido del ius edificandi. Lo que os decía al principio, el derecho de propiedad no siempre conlleva el ius edificandi. Y, aunque así fuera, el volumen de edificación viene determinado por el planeamiento municipal. Claro, diréis, ¿qué es el volumen de edificación? Es que estos son aspectos que se tratan con detenimiento, sino es el volumen máximo de edificación que se permite en un predio en función de la calificación urbanística que le ha otorgado el instrumento correspondiente, ¿vale? Cuando este volumen está agotado, se anota en el registro de la propiedad. La función social de la propiedad, artículo 47, que conlleva la posibilidad de expropiación cuando se incumplen las obligaciones que conlleva, perdón por la redundancia, la propiedad. Se trata pues de materia estatal. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley del 15, el titular de un predio o de un bien inmueble, una edificación, tiene una serie de derechos, pero también de deberes, entre ellos el de mantenimiento, para que no se derrumben sobre la vía pública, por ejemplo, edificios que están en muy mal estado. Entonces, cuando no se cumple la función social de la propiedad, pues se puede pasar a la expropiación. De otro lado tenemos, pero claro, esto es titularidad estatal, la expropiación. Bien. De otro lado tenemos el régimen de valoración del suelo, que está vinculado no solo, pero fundamentalmente a la figura de la expropiación, que es competencia del Estado, pero no siempre, como digo aquí. También se lleva a la práctica esta figura en el aspecto de venta o sustitución forzosa, o cuando ha lugar a una indemnización patrimonial por razón de ordenación del territorio y urbanismo, que puede ser competencia estatal o municipal en función de la causa de la indemnización. Generalmente es cuando, conforme a un planeamiento aprobado definitivamente, tu predio se le ha asignado edificabilidad en el volumen que sea, y después, por razones que no son culpa tuya, el planeamiento por parte de la corporación se cambia. Tú ya habías construido una casa o habías invertido en un arquitecto para que te hiciera planos, y cosas de estas, y con la nueva calificación ya no tienes ius edificandi. Entonces esos gastos a ti te los tiene que pagar alguien, porque tú tenías en principio ius edificandi con el planeamiento antiguo. Bueno, vamos a ver las competencias estatales, autonómicas y locales. Ya hemos dicho que tenemos 3 administraciones territoriales que además son concurrentes. La titularidad competencial del 141.3, ya lo he comentado. Después vemos que esta, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el Estado de las Autonomías, está limitada por arriba por el deber de coordinación del Estado, no solo por el artículo 141.e de la 4015, sino por ejemplo, el tema de la expropiación forzosa, el régimen de valoraciones, la responsabilidad patrimonial, pero también está delimitada esta titularidad autonómica por debajo, por aquellas materias, por la rata cuya titularidad ostentan municipios, como es el planeamiento o la disciplina urbanística, porque a ti quien te sanciona cuando estás haciendo una edificación ilegal en un municipio es el ayuntamiento, pero además van volados, o sea, yo creo que es que los agentes de la autoridad tienen un radar, un olfato específico, y es que en el momento que ven que estás moviendo tierra, los tienes allí pidiendo los papeles. Bueno, y ojo con los papeles, tenéis que guardar muy bien las licencias urbanísticas, porque es que según qué ayuntamientos se pierden con mucha facilidad, y entonces te las reclaman por segunda vez. Si tú no presentas los documentos de haberla ya solicitado, haber sido concedida y haber sido pagados los derechos, te la cargan 2 veces. Bueno, si quisiéramos hacer un reparto simplificado, muy simplificado, con lo cual
no le busquéis muchas esquirlas a esto que voy a decir, porque es que es muy simplificado. Podría ser este: el Estado determina, o sí, es el que determina el contenido del jus edificandi, la función social de la propiedad, el régimen de valoración del suelo y la expropiación. Esto a grandes rasgos y sin meternos en materia muy específica. La autonomía pues tiene la titularidad de la ordenación del territorio y urbanismo, entendido como la determinación general de los usos del suelo. Y las entidades locales pues tienen reservado, por decirlo de alguna manera, el planeamiento y su desarrollo, el régimen sancionador e incluso la intervención en las actuaciones de urbanización de algunos sistemas de actuación, como el de la Junta de Compensación. Con esto podemos concluir el tema 13. Yo creo que va sobrado para ser un tema introductorio. Aquí tenéis el esquema para que podáis tomar notas, no hace falta que lo copiéis entero si queréis, podéis simplemente tomar alguna nota. Ya digo que este es un tema en el que es de estos temas que los estás exponiendo y no sabes realmente qué está pensando el tribunal. Y dices, Dios mío de mi vida, ¿estarán pensando que hay suficiente? ¿Estarán pensando que no lo he hecho bien? Bueno, pues aquí lo tenéis. Con esto concluyo el tema 13 de la parte especial.